Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de geometría algebraica y vamos a ver las pregavillas y después vamos a ver cuáles pregavillas son gavillas y también vamos a ver que el conjunto de todas las funciones regulares que vimos en el video pasado, esto forma una gavilla. Aquí, en el campo, el término gavilla se usa para referirse a como manojos, pueden ser de trigo o también pueden ser de otras cosas, y eso se ven algo como así, ¿no? Y de hecho esto de aquí tiene algo que ver con la definición matemática de gavilla, y vamos a verla. Empecemos suponiendo que tenemos un espacio topológico X, sea X un espacio topológico. Entonces, nosotros vamos a definir qué significa una pregavilla en X. Pregavilla en el espacio X, o bueno, una pregavilla de conjuntos en X consiste en lo siguiente. Aquí estoy poniendo conjuntos, pero realmente estas pregavillas se pueden definir para otras categorías. Una pregavilla consiste en lo siguiente. Para cualquier, mejor pongamos para todo, abierto U de X, nosotros vamos a tener un conjunto FU. Bueno, llamemos a la pregavilla F, ¿no? Entonces, así tiene sentido que a este lo llamemos FU. Y también para toda inclusión, inclusión de abiertos en X, una inclusión de abiertos en X es así: U, V, X, el conjunto V está contenido en V, el conjunto U está contenido en el conjunto V, y tanto U como V son abiertos, y para cualquier inclusión que nosotros podamos formar, vamos a tener una función la vamos a llamar res VU, y esto va a ser algo que vaya del conjunto FB a FU. Entonces, esto pues lo podemos pensar como una restricción de funciones, y por eso es que se llama así, ¿no? Res. Y bueno, también para que esto sea una pregavilla debe de cumplir dos cosas más, tales que la primera es que preserve la identidad, o sea que el res u, esto pues notemos que debe de ser algo que vaya de fu a fu, y esto pues res u existe porque obviamente u está contenido en u y tenemos una inclusión de este estilo, entonces tenemos este. Eh, y el axioma nos dice que la restricción debe de preservar la identidad, o sea que res u sea exactamente igual a la identidad de este conjunto, o sea, a la i de fu. También tenemos otro axioma. Ese es que para cualquier inclusión que nosotros tengamos, así de u, v y w, estos abiertos en X, nosotros vamos a tener que res vu con res w es igual a la res de w u. Veamos por qué esto tiene sentido. Res
VU, aquí habíamos dicho que es algo que va de FB a FU. FB a FU. Luego también tenemos que res WV. Esto es algo que va de, F, de FV a FW. F, no es, sí, de FW a FV, ¿no? Entonces cuando las componemos, res V U con res WV, esto nos va a quedar algo que vaya de, no, aquí sube, nos va a quedar algo que vaya de FW a FU. Y también res WU. Esto, como aquí podemos ver en la definición, también es algo que vaya de FW a FDU, ¿no? Y bueno, todos estos existen porque por estas, ¿no? Por estas inclusiones. Y este de aquí nos garantiza que, esta parte de la definición nos garantiza que sí existen estas res que tenemos aquí, ¿no? Y entonces el axioma lo que nos dice es que res BU con res WV es igual a res WU. Pero bueno, aquí habíamos puesto de conjuntos. Aquí podemos cambiarlo por ejemplo, grupos o anillos. Anillos va a ser un caso de especial importancia ahorita en geometría algebraica. Entonces, si cambiamos aquí conjuntos por anillos, entonces FU va a ser un anillo. Esta ya no va a ser una función cualquiera, sino que va a ser la función restricción va a ser un homomorfismo de anillos. Y bueno, esta de aquí y este de acá se quedan igual, ¿no? Entonces, ahora vemos por qué es que la gente le dice gavilla. Consideremos nuestro espacio topológico X. X es este. Entonces, veamos, aquí nos dice que tenemos un FU. Y a FU lo podemos pensar como todas las funciones que van de un abierto U a otro espacio. Por ejemplo, los números reales, ¿no? La recta real, que sea así, con la topología usual. Por ejemplo, podemos pensar en todas las funciones que vayan de U a R, así. Y eso se ve como así. Y esto se parece a lo que al principio habíamos dicho, que era una gavilla. No, en este caso nada más hemos definido pregavilla, pero aún así se ve. Em, entonces nosotros podemos considerar todas las funciones continuas que vayan de U a R, y eso cumple con esto de pregavilla. FU es un conjunto, todas las funciones que van de U a R, y también para cualquier inclusión de abiertos, V, tenemos una restricción de funciones, ¿no? Veamos, si por ejemplo tenemos uno más grande, V, entonces podemos considerar FV, que es algo más grande, que va como así. Así. Y tenemos una restricción de FV a FU, que sería nada más considerar las funciones que están en U, nada más. Ahí, voy a ponerla en otro color, rojo. Las funciones que nada más están en U, que serían como las que están aquí. Y las que están en V pero no están en U, serían todas las que están afuera del rojo, ¿no? Así, así podemos tener varias. Por eso es que los llaman gavillas. Bueno, hasta ahora solo hemos visto pregavillas, pero también vamos a ver qué son las gavillas.
Si nosotros tenemos una pregavilla, sea f una pregavilla, entonces vamos a decir que f es también una gavilla si cumple la siguiente condición, ¿no? Si nosotros, bueno, si para cualquier u de x abierto y una cubierta abierta de esta, por ejemplo, así, ui y en algún conjunto, una cubierta de u, y para los AIs que están en F UI son estos que están en la cubierta. Si para cualquier AI que está en FUI tal que hay la restricción de AI a UI intersección UJ es igual a J intersección UI o a J UI intersección UJ para cualquier I y J en I. Bueno, si tenemos estas cosas de aquí, bueno, para cualquier U en X abierto y para cualquier cubierta de U y también para cualquier elemento de esta de FUI. Recordemos que a los elementos de aquí los llamamos secciones, o sea, ahí podemos decir que es una sección, pero cualquier I que cumpla esto, para cualquier I y J que están en este I, tenemos que existe una A que está en el FU, en todo el FU, tal que para toda I en I, la restricción de A a UI es exactamente igual a la AI, ¿no? Esto lo llaman condición de pegado y aquí es cuando una pregavilla cumple esta condición, que para cualquier U en X abierto y cualquier cubierta abierta de U, eh, si tomamos una sección en FUI tal que cumpla esta condición para cualquier I y para cualquier J, entonces nosotros vamos a poder encontrar una sección en U tal que para cualquier I en I las A's coinciden, ¿no? O sea que A restricción UI es exactamente igual a I, ¿no? Entonces, como habíamos dicho al principio, este conjunto o X forma una gavilla, pero esta, además de ser gavilla de conjuntos, también forma una gavilla de anillos. Bueno, vamos a ver la definición. Aquí decíamos que una pregavilla F, bueno, en este caso la de funciones regulares es de conjuntos, no, no es de conjuntos, sino que es de anillos. Entonces, nosotros para cualquier abierto U de X tenemos un anillo FU, eso pues es cierto, o sea, para cualquier abierto U de X tenemos el OXU.
Y este, acordémonos que es el conjunto de todas las funciones regulares en U, ¿no? Entonces se cumple eso. Y después la definición de pregavía también nos dice que para cualquier inclusión de abiertos en X, o sea así, vamos a tener una función restricción que vaya de fb a fu. Y pues eso también es la restricción de mapeos. Si tenemos que U está en V, y este es en X, entonces tenemos la restricción de VU que va de O X V a O X U, y esta es pues la restricción de las funciones regulares, ¿no? Si nosotros tenemos una función regular aquí en el V, este es V y este es U, entonces una función regular es algo que va de U a X, ¿no? Entonces podemos restringir esta función para que ya tengamos restricción, para que ya tengamos algo que va de, no, aquí es V y aquí es U, para que tengamos algo que va de U a X. ¿Qué otra condición era? Mm, res U, res UU es igual a la identidad de FU. Eso obviamente es cierto en nuestro ejemplo de las funciones regulares. Luego también esto de aquí es cierto, se puede corroborar fácilmente. Em, También esta de aquí, esta condición de pegado, esta pues también es cierta para nuestro conjunto de las funciones regulares, ¿no? Y luego, no, ese sería como uno de los ejemplos más importantes de gavillas en geometría algebraica, al menos hasta ahora. Ya después vamos a ver más cosas. Eh, Ahora vamos a ver qué es el tallo de una pregavilla en un punto. Sea F, una pregavilla. En X. Aquí pregavilla puede ser de anillos. Y supongamos que tenemos un punto A en X. Entonces el tallo de, de la pregavilla en A es el siguiente conjunto. Bueno, lo denotamos como F y sub A chiquita, que va a estar definido como el conjunto de todos los pares ordenados U, phi, tales que U, X, en donde U es abierto, U abierto, con A un punto de U, o sea, U es una vecindad de A en X, y, y phi es algo que va bueno, es algo que está en FU, pero los que están en FU los podemos pensar como funciones, al menos en nuestro ejemplo anterior de esta gavilla de anillos, ¿no? Pero el tallo no va a ser solo esto, sino que va a ser esto dividido entre un cociente, y el cociente va a ser el siguiente. Vamos a decir que U phi está relacionado con U', y prima, si solo si existe V subconjunto de X que sea vecindad abierta de A, tal que
esté en la intersección, o intersección, U' y esta de aquí sea exactamente igual en las dos intersecciones. O sea que la restricción V es igual a phi' U. Bueno, aquí esta notación y la de res pues son las mismas, ¿no? Em, y entonces esto como se ve, bueno, si tenemos nuestro espacio X y tenemos un punto aquí en el espacio X, entonces nos dice que bueno, pensemos en el ejemplo de todas las funciones de aquí a los reales. Entonces nos dice el tallo de Fna es este conjunto, los pares U, fin, por ejemplo que este sea U, em, y tenemos como así, pero le estamos poniendo una equivalencia, y es que dos pares que sean así son iguales si existe, bueno, ponemos dos así, si existe una vecindad V, por ejemplo que V esté aquí, y que sea vecindad de A tal que esté en la intersección y que las funciones sean iguales. Bueno, aquí se ve muy encimado, pero es más o menos así. Y bueno, entonces ese es el tallo de una pregavía en un punto. Y bueno, ya esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like. Nos vemos hasta la próxima. En el siguiente video vamos a seguir con estas cosas de geometría algebraica. Adiós.